Volvemos a la mesa. Seguimos en este jueves, que es 21 de febrero de 2019. Estamos con Hernán Bonilla, Edgardo Rubianes, Carlos Ramela y, a distancia, Gabriel Mazarovich. Tenemos una agenda de 3 temas hoy. Vamos a ver si es posible abarcarlos. El segundo tema que saltó este lunes, con esta forma por lo menos, saltó este lunes. Sí, ese día, durante el Consejo de Ministros abierto que se realizó en Pueblo Centenario, el presidente Tabaré Vázquez fue consultado por el cierre de las plantas de producción de Colgate, Palmolive y de Fleischmann. Y es la evolución natural de cualquier país. Hay empresas que terminan su vida útil y cierran, y hay otras que vienen. Lo que pasa es que a veces es más noticia que se anuncie que se cierra un emprendimiento que se abren, por ejemplo, 3 en lugar de ese que cerró. Así que tenemos un problema de fuentes de trabajo, no lo voy a negar, como hay en todas partes del mundo. Se está produciendo un cambio muy importante en el mundo del trabajo, que lo vamos a ver acentuado en los próximos tiempos, y que va a tener que enfrentar el Uruguay, cualquiera sea su gobierno, en los tiempos venideros. Con la revolución industrial, allá por 1700 y pico, hubo también este tipo de cambios, y sin embargo el mundo siguió andando. Lo dicho por Vázquez tuvo sus repercusiones. El presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, consideró que si bien Vázquez tiene razón al decir que acá y en todos los mercados las empresas cumplen un ciclo y cierran, en la industria uruguaya son muchas más las que cierran que las que abren. En declaraciones al diario El País, Murara reiteró que en cuanto a la producción física, la industria manufacturera está en niveles similares a los de 2007 y en relación al empleo, la situación se asemeja a la de 2004. Esta vez arrancamos contigo, Hernán. Economista. Bien, yo iba a decir que estaba de acuerdo con el presidente, pero Edgardo me dice que el presidente está de acuerdo conmigo. Así que voy a decir que, en todo caso, estamos de acuerdo con el tema de que hay un funcionamiento normal de la economía de mercado que implica que abren y cierran empresas. Eso es indiscutible. Es más, cuanto más se facilita ese proceso de que nazcan y mueran empresas, más crece una economía, más trabajo se genera, más crecen los salarios, y por eso es que cuanto más se deja funcionar en forma libre a la economía, nos va mejor a todos. Así que yo estoy muy de acuerdo con eso que decía el presidente. Ahora, el tema es, ¿estamos ante un proceso normal de creación y destrucción de empresas? Que es algo que a los uruguayos nos cuesta entender, porque todos vemos bien que nazcan empresas, pero nos cuesta más aceptar que tienen que cerrar empresas, y cada vez que va a cerrar una empresa es un drama nacional, ¿no? Y hay que entender que es parte del funcionamiento de la economía. Ahora, cuando uno analiza algunos números, lo decía Murara y hay otros, yo veía datos, por ejemplo, de la Liga de Defensa Comercial sobre empresas que se presentaron a concurso, y uno ve que en 2017 se presentaron 117, el dato del año pasado no está cerrado, pero ya eran más de 100. Estamos hablando de más empresas en concurso que en el año 2002. En el año 2002 habían sido 78 las empresas que habían ido a concurso. Por lo tanto, evidentemente hay un problema, que haya más empresas yendo a concurso que en plena crisis, cuando el producto cayó casi un 8% en aquel año, está dando cuenta de que algún problema en la economía hay. Y yo creo que tiene que ver con un problema de competitividad del país, con un problema de la rentabilidad de las empresas, con un problema que tiene que ver con la carga tributaria, que tiene que ver con los costos, que tiene que ver con problemas de inserción internacional, o sea, todo un combo que afecta a la competitividad de las empresas, la rentabilidad, y eso afecta a las empresas y a los empresarios, pero también claramente a los trabajadores, porque por eso estamos viendo hace ya 4 años que cada vez hay menos trabajos en la economía uruguaya. Edgardo. Sí, yo sabía que en este punto iba a estar de acuerdo porque lo hemos hablado con Hernán, Schumpeter y... ¿En qué año fue que escribió Schumpeter esas cosas? Por el 30 y pico, ¿no? Hay un libro del 38 y otro del 43, si no me equivoco. Bueno, ahí va. Lo que pasa es que el mundo cambió bastante el capitalismo global cambió bastante de aquella época hasta ahora. Y por lo tanto, eso que también es válido para analizarlo a nivel nacional, hay que ubicar lo que ha sido el proceso de reestructura capitalista en los últimos 20 años. Con el desarrollo de las cadenas de valor y los distintos eslabones que la componen.
ese marco de análisis no podemos dejarlo de tener en cuenta. Esas eslabones de las cadenas de valor, que su expresión máxima sean las multinacionales, determinan que cada eslabón tenga su máxima rentabilidad de acuerdo a determinadas características. Si necesitan mucha mano de obra, si necesitan investigación y desarrollo, si necesitan recursos naturales, etc. Cuando le preguntaron al de Fleischmann, al gerente o al responsable, responde: el programa global de crecimiento y eficiencia de la compañía sostuvo que el cierre era determinado por el programa global de crecimiento y eficiencia de la compañía. Pues es una compañía multinacional. Y por lo tanto, el eslabón ubicado en Uruguay, que tenía una función determinada, dejó de ser rentable en la globalidad, independientemente incluso de la realidad nacional. Porque en algunos casos puede estar determinado de que, bueno, la mano de obra, si implica mucha mano de obra, en otra parte del mundo sea mejor que la compañía desarrolle esa parte de su cadena. O si tiene que ver con investigación y desarrollo, ese eslabón tendrá que estar ubicado en otro lado. Entonces, si bien en el análisis nacional uno puede decir, por un lado, verificar si es cierto o no que hay más empresas que cierran que las que se crean. Murro presentó unos datos de que entre el 2004, 2005 y el 2018 hay un 55% de más empresas que cotizan o que pagan al BPS. Uno puede decir, son empresas que en realidad terminan a ser tamaño más chico y más unipersonales, probablemente. Lo parte es parte de la reestructura global de la economía que se da a nivel mundial. Segundo, si además de existir o no, que parece que es cuestionado, si existen menos o más, en realidad muchas veces cierran productos de que son parte de cadenas multinacionales y por tanto es una estrategia global la que está en cuestión, que va más allá de las posibilidades incluso de que se ubique en un país o no. Cuando en el listado que algunos medios que sacó el Observador ayer se nombraba una cantidad de empresas que cerraron los últimos 4, 5, 6 años, uno visualiza y tiene características comunes que son importantes analizar para poder entender qué es lo que está detrás y no simplemente decir se crea o no se crea. Carlos. Yo creo que desde el punto de vista teórico, como decía Hernán, el principio ese que empresas cierran y empresas abren hace el dinamismo de la economía y es algo normal y hasta útil desde un punto de vista. Yo creo que de la teoría después a la realidad y más a las palabras de un presidente que le está hablando a un país preocupado por la situación actual, hay una distancia muy grande. Y me parece que los comentarios del presidente en ese sentido, para la gente que está con problemas, no fueron adecuados, no fueron solidarios, no fueron respetuosos. La gente que está con problemas, que está cerrando, que está quedando sin empleo, que lo hay, más allá que aparezcan algunos monotributistas por ahí que cumplen otras funciones, sin duda esa frase muy teórica y de libro de academia no lo satisface ni le sirve. Yo creo que no fue feliz la expresión del presidente. Cuando hay estos problemas, el presidente no tiene que citar frases de cátedra, sino ponerse al frente de esos problemas, entender a su gente, entender a su país, respetar a sus ciudadanos y decir que está preocupado porque hay empresas que cierren. No tiene que hacer evaluaciones de otro tipo. Y que están cerrando, no cabe duda, y están cerrando empresas multinacionales y nacionales. Y hay industria, y hay empresas de 300 trabajadores que cierran o piden concurso, y hay una realidad que nadie puede negar, que el país tiene un problema de competitividad, de costos, de estructura, de medidas sindicales. Hoy en el diario está el tema de esta empresa de Supergas, Melgar, que prácticamente está en la quiebra porque 8 tipos le hicieron un boicot y lo bloquearon y demás y demás y demás. O sea, el país está viviendo una distorsión muy grande en su tarea productiva. Las empresas, mismo las multinacionales que se van, por algo vinieron en su momento, porque Uruguay le daba estabilidad, tranquilidad, seguridades. Y ahora Uruguay no las está dando, o no se las está dando en la cantidad que ellos entienden necesario, y haciendo uso de derechos se van a producir en Argentina, Brasil o donde sea. Por algo UPM, en su contrato leonino que bien comentó Isartú, exige una cantidad de regulaciones en materia sindical y laboral para decidir si invierte acá, cosa que evidentemente pone de manifiesto que Uruguay tiene problemas entendibles, lógicos, que habrá que solucionar con buena voluntad, con criterio, pero que los tiene. Por eso digo, la frase de Vázquez, más allá que en teoría pura pueda ser correcta,
no me parece adecuada en este momento y no me parece justa para la gente que está sufriendo y está teniendo problemas. Para terminar la ronda, Gabriel, ¿a ti quién te convenció? ¿El presidente Vázquez o el presidente de la Cámara de Industrias? No, en general el presidente de la Cámara de Industria a mí no me convence, Emiliano, casi nunca, pero bueno, y esta vez tampoco. Yo creo que aquí hay varias cosas interesantes para tirar como puntas, ¿no? El debate sobre el empleo, la generación de empleo, yo comparto lo que dice Edgardo en su totalidad, de la reconversión capitalista y del impacto acá, y lo tenemos que discutir. Y hay algunas cosas adicionales. Yo creo que es cierto que vivimos en un país capitalista, están vigentes las leyes del mercado, el mercado opera. Ahora, también hay otras cosas que están jugando aquí, ¿no? Para empezar, o sea, Uruguay es el único país al lado de Argentina y de Brasil que tiene una estabilidad clara, crecimiento económico, al margen de las dificultades. Por lo tanto, las atribuciones de las empresas de que se van a Argentina o Brasil por más estabilidad, o están locos o están jugando a otra cosa, ¿no? Porque si hay algo que no hay en Argentina y Brasil hoy es estabilidad, ¿no? Las dificultades de Argentina y Brasil impactan en sectores de la industria, sobre todo las que eran de exportación, con mano de obra, con ocupación de mucha mano de obra y valor agregado, que ha decaído su demanda claramente. Hay que discutir el concepto de competitividad. Por ejemplo, en Uruguay uno de los sostenes del crecimiento económico es el consumo interno, y eso se da de la mano del crecimiento de los salarios. Y sin embargo, los industriales cuando salen a hablar, lo primero que critican para la competitividad tiene que ver con bajar, en general es bajar los salarios. Obviamente, si medimos Paraguay tiene trabajo esclavo. La otra vez la ministra de Paraguay dijo orgullosa en Brasil que tenían un salario mínimo muy bajo y que además más del 60% de los trabajadores ni siquiera lo cobraba. Yo no creo que como proyecto de país nosotros nos tengamos que sumar a eso. No estoy diciendo que se haya dicho en la mesa, digo que está en el debate. Por otra parte, hay una discusión muy grande sobre la gestión de las empresas públicas y muy pocas veces se discute también sobre la gestión de las empresas privadas. Entre otras cosas porque hay un esfuerzo del Estado. Por ejemplo, en Caputo hubo un gran esfuerzo del Estado. ¿Y el problema de Caputo son las medidas sindicales? No, no son las medidas sindicales. Hubo un problema de mercado y hubo un problema de gestión empresarial. El problema en Mesen y Sena, que cerró, fue que el dueño era un estafador, ¿no? Y hoy los trabajadores en una cooperativa que tanto se discute, las cooperativas están haciendo un esfuerzo gigantesco por llevarla adelante, por asumir toda la tarea de comercialización. Y lo último que quería decir es que yo entiendo que de repente la frase de Tabaré Vázquez tomada aislada pueda entenderse mal. Ahora, Tabaré Vázquez dijo eso y a la par dijo estamos trabajando por el empleo y recordó que desde el 1 de enero está vigente una ley con una inversión de 20 millones de dólares para incentivar a las empresas que contraten trabajadores de determinada manera. Gabriel, creo ¿por qué dijiste que no entendías? Está ese planteo hecho y que siempre deben ser más importantes, aunque en esta sociedad de hoy es difícil los hechos que las palabras, ¿no? Pero además de eso otra me parece cosa, yo te iba a preguntar, Gabriel, ¿por qué dijiste en algún momento que no entendías cómo era que empresas cerraban acá y se iban a Argentina o Brasil? ¿A cuál ejemplo estabas refiriéndote? No, es que acá, no me acuerdo si fue, creo que fue Carlos, que decía que legítimamente pueden decidir, Uruguay les daba estabilidad y pueden decidir irse a Brasil o a Argentina. Digo, bueno, Uruguay le sigue dando en la región estabilidad a las empresas, claramente. Disculpame una cosa. A ver, ahora justamente habla Carlos a partir de lo que señalaba, ¿sí? No, simplemente para aclarar que yo dije se van a Brasil, Argentina, puede ser Chile, puede ser Paraguay, puede ser Estados Unidos, no sé, deciden irse. Lo que yo ponía de manifiesto es su derecho y libertad para hacerlo porque Uruguay no le da lo que en su momento ellos creyeron que le daba. Nada más, no digo que ni Brasil ni Argentina, aun cuando están en un camino que quizás se ordenen, sean la panacea en ese sentido. Sí, claro, a eso iba algún mensaje que venía de la audiencia como el de Sergio, recordando que ayer en Argentina una de las 4 embotelladoras de Coca-Cola anunció que cerraba su actividad, ¿no? Esa fue una novedad fuerte, digamos, y la fundamenta en el problema que está habiendo con el consumo en la economía argentina. Pero es que no puede haber otra manera. El combo perfecto de Macri, de evaluación,
caída del poder adquisitivo, aumento de todo y encima endeudamiento y marcha atrás, lo único que puede provocar y que está provocando es mucho más pobres y además una recesión económica. La industria argentina se está cayendo a pedazos. Hernán. Entonces yo termino con esta, me parece que todas estas puntas están interesantes. Y después hay un debate que no sé si nos dará el tiempo hoy, pero que está bueno hacerlo. Seguramente no. De la utilización de los datos económicos, de cómo está en este año electoral el debate planteado de una crisis, de una sensación de crisis permanente que no es tal. Hernán. Hay muchos temas, ¿no? Pero evidentemente es cierto que hay empresas que se pueden ir de Uruguay o que pueden cerrar también en Argentina o en Brasil. Como decía Edgardo, es parte de un proceso que muchas veces es multinacional, pero así como hay empresas que cierran en Uruguay para abrir en otro lado, hay, por ejemplo, UPM, la segunda planta de UPM, que por ese mismo proceso global viene a instalarse en Uruguay y busca sus condiciones. Yo creo que el asunto está en que yo creo que nadie plantea que lo que hay que hacer es que esclavizar a los trabajadores y pagarle la mitad de lo que se les paga para que los empresarios se lleven toda la plata. Eso es una caricatura de una posición que yo no le he escuchado a nadie. Ahora, el asunto es, ¿cómo hacemos para que el proceso de economía de mercado que describía el presidente Vázquez funcione y en Uruguay se creen más empresas de las que cierran? Sin duda también lo que decía Carlos, cuando cierra una empresa es un drama humano para el empresario, para la gente que trabaja allí, sobre todo en los casos que es una planta muy importante en un pueblo del interior que le cambia la vida al pueblo. Eso es indiscutible. Pero ¿cómo hacemos? El presidente Trump está enfrentando realidades, entre comillas, parecidas y eligió el camino de renegociar los acuerdos comerciales, ¿no? Sí. El acuerdo comercial con China, ahora está con el acuerdo con la Unión Europea y en particular con el foco puesto en la industria automotriz. Va a subir los aranceles a la importación de vehículos europeos. Porque están provocando inconvenientes en su industria emblemática, ¿no? Sí, hay dos cosas. La administración de Trump tiene muchas caras, ¿no? Hay una con la que yo estoy muy en contra, que es el tema de aplicar medidas proteccionistas, la guerra comercial. Eso al final termina empobreciendo a Estados Unidos y a los países que comercian con Estados Unidos. Ahora, la baja de impuestos que hizo Trump ha tenido un efecto de estímulo en la economía muy interesante, e incluso los datos que hay de recaudación tributaria son mejores que los que se esperaban, porque ese crecimiento económico que provocó la baja de impuestos llevó a que se recaudara más de lo previsto. Esa es otra herramienta, claro. Ahora, creo que el redondeo es importante ver cómo hacemos para que mejore el funcionamiento general de la economía, más allá de empresas puntuales, que se dé privilegio a alguna o que se le dé un crédito, lo que sea, para que alguna empresa siga funcionando. Eso no es la solución es mejorar las condiciones generales. Se nos termina el tiempo. ¿Cómo hacemos la pregunta? Yo que te comparto eso. Y tiene que ver con una cosa que tú le planteabas el otro día en el reportaje, o culminabas en el reportaje con Mario Vergara, que hablando del déficit fiscal, dice, bueno, pero ¿cuál es el proyecto de desarrollo que puede modificar, o sea, mejorar la posibilidad de recaudación del Estado y de esa manera encarar el déficit fiscal de otra perspectiva y no solo el recorte? Y yo creo que el tema del encadenamiento global de las empresas y de la economía que ha ocurrido en los últimos 20 años es clave, y no hay ninguno de los precandidatos que hoy esté encarando eso. Nadie está planteando, cuando se plantea, recortamos aquí, armamos un TLC, esas son las opciones, pero no hay un planteo global, es decir, frente a la realidad mundial, que en qué eslabones puede el Uruguay ubicarse y cómo logramos que esos eslabones sean los que generen mayor valor y mayor posibilidad de que nuestros recursos humanos se inserten en ese lugar. Carlos, ¿te quedó algo a ti? No. Gabriel, bueno, ya hablaste, pero ¿te quedó algo? No, porque hablé más en la primera intervención. Yo creo que es un debate muy interesante el tema del empleo, que se están tomando medidas, que hay cosas que dependen del mundo y hay cosas que dependen de nosotros. Está claro que tenemos que superar una estructura de primarización de la economía y sobre todo de las exportaciones que nos hace más vulnerables de lo debido a algunos impactos de la crisis del capitalismo. Volvemos sobre este tema.
Gabriel, sobre el tema de la crisis del capitalismo, ¿no? Estamos con la mayor riqueza en la historia universal, el menor nivel de pobreza, la mayor expectativa de vida, los mejores estándares de vida, sobre todo en los países subdesarrollados, ha mejorado muchísimo en los últimos 20, 30 años, ¿no? Si eso es crisis, bienvenida a la crisis.